¿Tienes una historia que cambió tu vida? Antes de comenzar esta historia, cuéntamelo en los comentarios. A veces, quienes menos esperamos se convierten en los que más nos enseñan a amar. Si este tipo de relatos tocan tu corazón, suscríbete al canal y dale like al video. Así seguimos compartiendo historias que inspiran, emocionan y transforman. Hoy vas a conocer un relato realista y poderoso. No comienza con héroes ni finales felices. Comienza con una madre arrodillada en una calle mojada, bajo la lluvia, gritando por la vida de su hijo, y con un hombre que, al detener su auto, no solo cambió su noche, cambió su destino. La lluvia caía con furia sobre las calles antiguas de Madrid, como si el cielo estuviera lavando las heridas de la ciudad. Era tarde, casi medianoche. Las luces de los faroles se reflejaban en los charcos y en los adoquines oscuros. Las pocas personas que caminaban llevaban prisa, paraguas, silencio. Nadie miraba a nadie, nadie se detenía, hasta que un grito desgarrador rompió el murmullo de la tormenta. «Mi hijo va a morir. Por favor, alguien ayúdeme». Carmen tenía apenas 22 años, pero su rostro ya conocía demasiado bien el cansancio, el miedo, la soledad. Su vestido negro se pegaba a su cuerpo empapado. Estaba arrodillada en el suelo, con su bebé en brazos. Adrian, de 6 meses, no lloraba. Esa era la peor señal. Su piel estaba tomando un tono azulado. Sus labios apenas se movían. Carmen no entendía si era el frío, una enfermedad o el destino. Jugándole su última carta. Había salido del trabajo con fiebre, pensaba llevarlo directo al hospital, pero el autobús no pasó. Caminó bajo la lluvia, con el bebé envuelto en su chaqueta. Y ahí, en esa esquina del centro, sus piernas cedieron. El bebé comenzó a convulsionar y ella gritó. Decenas de personas pasaban a su lado. Algunos miraban de reojo, otros ni eso. Un par se alejaron, incómodos. Carmen gritaba con desesperación, pero su voz parecía chocar contra una pared de indiferencia. Y entonces, el sonido de un auto frenando con violencia cortó el aire. Un BMW negro, brillante a pesar de la lluvia, se detuvo justo delante de ella. De él bajó un hombre con traje impecable, corbata ajustada, expresión de acero. Era alto, de unos 40 años. Lo reconocían en revistas, portadas, escándalos. Alejandro Herrera, el magnate, el lobo de las finanzas, el hombre que despedía empleados sin pestañear, que no daba entrevistas, que nunca sonreía. Pero esa noche, en esa calle mojada, algo en su rostro cambió al ver a Carmen. Ella no pidió dinero, no suplicó con palabras vacías, solo lo miró con los ojos empapados y dijo con voz rota: «Por favor, ayúdame, no tengo a nadie». Alejandro no dijo nada. Se arrodilló junto a ella, tomó al bebé con cuidado y, sin pedir permiso, lo envolvió con su abrigo de lana. Abrió la puerta trasera del coche. «Sube, vamos al hospital ahora». Ella no dudó. Entraron. El chofer apenas comprendía la situación. Alejandro dio la orden con firmeza. «Clínica San Sebastián». Y corre. El motor rugió. Carmen, en el asiento trasero, temblaba mientras sostenía a Adrian envuelto. Alejandro observaba por el retrovisor. No entendía por qué su pecho dolía, por qué no podía apartar la vista de ese bebé, de esa madre. No era compasión, era otra cosa, algo que no había sentido nunca. El Hospital Privado San Sebastián tenía luces blancas y olor a desinfectante. Las puertas se abrieron de inmediato cuando el BMW se detuvo en la entrada de urgencias. Alejandro no esperó. Cargó al bebé en brazos y lo llevó corriendo dentro, con Carmen tras él. Nadie lo reconoció al principio. Parecía un padre desesperado. «¡Neonatología!», gritó Alejandro. «¡Está dejando de respirar!». Los médicos reaccionaron al instante. Una enfermera tomó al bebé, otra llevó a Carmen a un rincón. Alejandro se quedó en medio, solo, con las manos vacías y empapadas. «¿Pariente?», preguntó una doctora. «Páguelo todo», respondió él, sacando su tarjeta negra.
Hagan lo que tengan que hacer. Las puertas se cerraron. El silencio cayó como una losa. Carmen se sentó en una silla metálica. Tiritaba. Alejandro se quitó el abrigo y lo puso sobre sus hombros. ¿Tienes a alguien a quien llamar? Ella negó con la cabeza. Estamos solos. ¿Qué le pasó? No lo sé. Estaba bien esta mañana. Comenzó a respirar raro y no pudo seguir hablando. Alejandro la observó. No era una mujer común. Había algo en su mirada que lo desarmaba. No se notaba la desesperación de quien espera ayuda. Se notaba el orgullo de quien ha dado todo y el dolor de quien no tiene más que perder. Horas pasaron. Una enfermera salió, pidió que esperaran. El bebé estaba siendo estabilizado. Alejandro insistió en ver al mejor pediatra. Llamó a su asistente a las 2:30 am. Ordenó vuelos, estudios, incluso contactos en Suiza si hacía falta. Carmen lo miraba sin entender por qué un desconocido hacía tanto. Finalmente, el médico salió. Está vivo. Llegaron justo a tiempo. Tenía una complicación respiratoria severa. Requiere una cirugía. Es riesgosa, pero tiene buen pronóstico. ¿Cuánto cuesta?, preguntó Carmen. Alejandro respondió por ella. Lo que sea, hagan todo. El doctor asintió. Cuando se quedaron solos, ella lo miró con lágrimas. ¿Por qué hace esto? Ni siquiera me conoce. Alejandro la miró largo rato antes de hablar. Porque toda niña merece vivir, y todo niño también. Ella frunció el ceño. ¿Niña? Tú, eres una niña cuidando a un niño, y aún así, no pides nada. Me pediste amor, no dinero, no favores, amor. Por primera vez en muchos años, Alejandro se sintió vulnerable. Recordó su propia infancia, los pasillos fríos del orfanato, los castigos, las navidades solitarias. Nadie lo miró con ternura entonces, nadie se detuvo por él. Carmen sí se detenía, no por él, pero sí por alguien más, por su hijo. En los días siguientes, mientras Adrián se recuperaba en cuidados intensivos, Alejandro no se fue. Dormía en un sofá, Carmen también. Comían en la cafetería. Hablaban poco, pero cada palabra tejía algo nuevo entre ellos. Ella le contó su historia. Padres ausentes, trabajos nocturnos, becas, abandono. Adrián fue un embarazo no planeado. El padre desapareció, pero ella nunca dudó en tenerlo. Fue su luz, su fuerza. Él la escuchaba en silencio. Nunca había admirado a nadie, pero ahí estaba, frente a una joven con nada, que aún lo tenía todo, y sin saber cómo, Alejandro empezó a querer quedarse. Durante los días que siguieron, la rutina en el hospital se volvió silenciosa, pesada y extrañamente reconfortante. Carmen pasaba horas sentada junto a la incubadora, observando cada respiración del pequeño Adrián, como si pudiera transferirle fuerzas con la mirada. Alejandro, en cambio, permanecía siempre a una distancia prudente, sin intervenir, pero sin irse. Su presencia era constante, como si su propia existencia dependiera ahora de aquella criatura frágil conectada a tubos y monitores. Por primera vez en años, Alejandro pospuso reuniones, canceló vuelos, dejó que su empresa caminara sola. No contestaba llamadas importantes. Su secretaria personal, perpleja, no entendía por qué el hombre más implacable del país se escondía en una sala de hospital, sin exigir resultados, sin controlar nada. Pero él no podía explicarlo. Había algo en ese espacio, en ese olor a alcohol y esperanza, que le recordaba a un lugar que nunca tuvo. El pasado comenzó a golpearlo con una fuerza inesperada. Su infancia en el orfanato de Salamanca, las habitaciones sin ventanas, los gritos detrás de las paredes, las noches en vela imaginando una madre que vendría a buscarlo. Nunca llegó. Creció rápido, endurecido, decidido a nunca depender de nadie. Levantó su imperio con las manos frías y la mirada calculadora. Nadie lo conocía realmente, y eso siempre le pareció una ventaja. Pero Carmen no le pedía nada. No preguntaba por su dinero, no intentaba acercarse más allá de lo justo. Su dignidad
era como un muro silencioso que imponía respeto, y Alejandro por primera vez no sentía la necesidad de controlar nada, solo de quedarse. Adrián mejoraba, los médicos lo sabían, Carmen lo sentía, y Alejandro lo necesitaba. Cuando dieron el alta al bebé, el hospital se quedó en silencio. Carmen no sabía a dónde ir. Su pequeño departamento estaba lejos, frío y mal ventilado. Había vendido cosas para pagar pañales, había dormido con Adrián en un sofá prestado. No había cuna ni calefacción, solo paredes grises. Alejandro lo sabía, no porque ella se lo contara, sino porque lo leía en su forma de caminar, en su voz baja, en su mirada cansada. Así que tomó una decisión sin consultarla. Les ofreció un apartamento en uno de sus edificios nuevos, amueblado, luminoso, con calefacción central y ascensor. Carmen lo rechazó con suavidad. No quería deberle nada. Él, sin discutir, convirtió ese apartamento en un regalo legalizado, sin ataduras. Ella accedió, pero con la condición de poder seguir trabajando, estudiando, valerse por sí misma. Alejandro lo aceptó, aunque por dentro protegerla deseaba. En los meses siguientes, Carmen retomó sus clases en la universidad. Alejandro cubrió la matrícula sin que ella lo supiera a través de una fundación. Cuidaba de Adrián cuando ella estudiaba. El bebé comenzó a sonreír, a balbucear, a buscar su mirada. Alejandro, que nunca había tenido un hogar, empezó a aprender los rituales de una familia: calentar biberones, cambiar pañales, dormir abrazado a un cuerpo pequeño que confiaba ciegamente en él. Los domingos, los tres paseaban por el parque. Nadie los reconocía. Parecían una familia cualquiera. Alejandro vestía con ropa sencilla, sin escoltas ni móviles. Aprendía a vivir, a notar los colores del otoño, a reír con una caída tonta, a emocionarse con los primeros pasos de Adrián, torpes pero valientes. Y en medio de todo eso, Alejandro empezó a cambiar. Sin darse cuenta, dejaba de leer los informes antes de dormir. Pasaba más tiempo en el suelo jugando con bloques de madera que en su despacho. Sus prioridades giraban. Ya no pensaba en adquisiciones ni en consejos directivos. Pensaba en cómo mantener esa paz recién descubierta. Pero la paz tiene enemigos silenciosos. En la sombra, su empresa comenzaba a cuestionarse. Su ausencia, sus decisiones emocionales, su falta de liderazgo. El consejo de administración se inquietaba, no porque él estuviera feliz, sino porque su felicidad no era rentable. Y así, mientras Alejandro descubría el amor por primera vez, el mundo que había construido con frialdad empezaba a tambalearse. Alejandro comenzó a notar la fricción cuando regresó brevemente a la Torre de Cristal, que era su imperio. El edificio seguía intacto, con sus ascensores veloces, sus recepcionistas impecables, sus oficinas silenciosas y frías. Pero algo había cambiado. Lo miraban distinto, no con admiración, sino con cautela, como si fuera un extraño que ya no hablaba el idioma del poder. Las primeras reuniones fueron tensas. Se hablaba de cifras, de caídas sutiles, de decisiones que nadie comprendía. ¿Por qué había cancelado 3 fusiones en curso? ¿Por qué no asistía a los foros internacionales? ¿Qué significaba esa inversión personal en un hospital público? Alejandro escuchaba, pero ya no sentía que pertenecía a ese lugar. Su mente volvía inevitablemente a Adrián, aprendiendo a decir sus primeras palabras, a Carmen leyendo por las noches en el sofá, al aroma del desayuno sencillo compartido entre risas tímidas. Esas escenas valían más que cualquier balance de fin de trimestre. El Consejo de Administración le pidió una reunión privada. Querían saber si todo estaba bien, no con la empresa, sino con él. Alejandro, por primera vez en su carrera, no se defendió, no fingió, no dio excusas, solo admitió que estaba cambiando, que había descubierto una vida que no se medía en acciones ni en ganancias.
El silencio fue helado, y quedó claro que, para ellos, esa era la peor respuesta posible. En casa, Carmen percibía el peso que Alejandro traía en los hombros cuando regresaba. Él no lo decía. No sabía cómo hablar de su mundo anterior sin sentir que traicionaba el nuevo, pero ella lo intuía. Le ofrecía silencio, calidez, normalidad. No exigía explicaciones. Le bastaba con que él estuviera ahí, jugando con Adrian, ayudando en la cocina, compartiendo el sofá. Alejandro encontraba en esa rutina algo que jamás había tenido: pertenencia. Y sin embargo, cada día se hacía más evidente que su pasado no lo soltaría tan fácilmente. Una tarde recibió una notificación formal del consejo. Se convocaría una votación extraordinaria para evaluar su permanencia como CEO. Las acciones se estaban reconfigurando. La amenaza era real. Alejandro lo leyó en silencio. Podía pelear, tenía medios, abogados, influencia, pero no sintió rabia ni miedo, solo una profunda tristeza. Había construido aquel castillo con sacrificios enormes, renunciando a su humanidad. Y ahora, cuando la había recuperado, ese mismo castillo intentaba derrumbarlo. Esa noche no durmió. Caminó por la casa. Observó a Carmen dormida con Adrian en brazos. Los miró como si fueran un cuadro que sabía que debía proteger a toda costa. Comprendió que si quería conservar esa vida, tendría que dejar atrás la otra. Y por primera vez, la idea de renunciar no le parecía una pérdida, le parecía una liberación. El día de la votación llegó sin estridencias. No hubo escándalos, ni prensa, ni filtraciones. Solo una sala privada en el último piso de la sede principal, alfombrada, con muebles oscuros y café servido en porcelana fina. Los 11 miembros del consejo estaban presentes, todos hombres, todos con trajes similares, todos con el mismo gesto de profesionalismo blindado. Alejandro llegó sin corbata. Fue la primera vez en su vida que lo hacía. Se sentó sin prisas. Escuchó los argumentos: pérdida de liderazgo, desvío de objetivos estratégicos, decisiones emocionales incompatibles con la lógica del mercado. Algunos hablaron con cortesía, otros con impaciencia, todos con la certeza de que ese no era el Alejandro que habían apoyado durante años. Cuando llegó su turno, no se defendió, no explicó, solo habló con voz serena y pausada. Dijo que había pasado décadas construyendo algo enorme, pero vacío, que había confundido control con poder y poder con felicidad, que recién ahora entendía lo que significaba estar vivo. No pidió quedarse, no rogó por comprensión, solo agradeció, y con una calma que desconcertó a todos, firmó su renuncia antes de que se realizara la votación. El silencio fue total. Nadie lo detuvo. Alejandro se levantó, dejó su tarjeta de acceso sobre la mesa y se marchó. No volvió la vista atrás. Cuando salió del edificio, la ciudad seguía igual. Autos, ruido, semáforos. Pero para él todo había cambiado. Había perdido su imperio. Y sin embargo, se sentía más libre que nunca. Volver a casa esa tarde fue distinto. No había prisas, ni llamadas, ni correos. Solo el eco de una decisión que marcaba un antes y un después. Carmen lo recibió con la misma sonrisa tranquila, como si ya supiera. No preguntó nada. Le sirvió una taza de té y se sentaron juntos en el suelo mientras Adrian jugaba con un tren de madera. Durante los días siguientes, Alejandro comenzó a experimentar una vida sin vértigo. No había reuniones, ni vuelos, ni agendas. Había tiempo para caminar, para leer cuentos, para preparar el desayuno. Descubrió lo que era estar presente, y aunque al principio esa quietud lo inquietaba, pronto entendió que ahí residía su mayor conquista. Carmen lo miraba con una mezcla de ternura y orgullo. Lo veía lavar platos, doblar ropa, aprender a cocinar sin quemar todo. Pero, sobre todo, lo veía aprender a escuchar.
Alejandro ya no necesitaba tener todas las respuestas. Empezaba a confiar en lo que sentía. Adrian decía papá cada vez con más claridad, y cada vez que lo hacía, Alejandro sentía que una parte de él se reconstruía desde cero. Fue Carmen quien propuso sin presión que pensaran en algo nuevo, una manera de canalizar su experiencia, su fortuna, sus capacidades. No un negocio, una causa. Así nació la idea de una empresa social, una organización que combinara educación, salud y oportunidades para madres solteras, niños en riesgo, jóvenes sin recursos. Alejandro tenía contactos, recursos, visión. Carmen tenía la vivencia, el propósito, la sensibilidad. Juntos encontraron una dirección común, y así de la renuncia nació una misión. De la pérdida, un proyecto. De lo que parecía un final, el verdadero comienzo. El tiempo pasó sin estridencias. La vida, ahora más lenta, más llena, tomó una forma que Alejandro jamás habría imaginado. El apartamento pequeño donde todo comenzó se transformó en un hogar cálido, lleno de libros, juguetes, dibujos torcidos, pegados en la nevera. Cada rincón tenía una historia. Cada gesto cotidiano era, en sí mismo, una declaración de amor. La empresa social creció con firmeza, impulsada por la convicción de que se podía hacer negocio sin deshumanizar. Alejandro y Carmen trabajaban juntos, pero no como jefe y asistente, ni como socios. Eran dos personas que se respetaban profundamente, que compartían una misma visión, devolver al mundo parte de lo que nunca habían tenido. Adrian crecía fuerte. Ya corría por el pasillo, se reía a carcajadas, se enojaba cuando no le salía un dibujo. Buscaba la mano de Alejandro con total naturalidad. Para él, ese hombre serio y cálido era su padre desde siempre. No tenía recuerdos del caos de los primeros meses. Solo conocía la estabilidad de un abrazo cada noche. La relación entre Carmen y Alejandro maduró en silencio. No hubo declaraciones dramáticas ni promesas eternas, solo la constancia de quien elige quedarse día tras día. Ella, con su dignidad serena, nunca pidió nada. Él, con su gratitud silenciosa, ofrecía lo mejor de sí. Y así, paso a paso, se convirtieron en una familia. Pero el pasado no desaparece. Los medios, al enterarse del cambio radical de Alejandro Herrera, comenzaron a especular. Algunos lo acusaban de locura, otros de hipocresía. Las cámaras lo buscaron, los periodistas lo siguieron. Él no respondió, no les debía explicaciones. Su vida ya no era un espectáculo, era un hogar. Un día, mientras observaban a Adrian jugar en el parque, Carmen se acercó a Alejandro. Le tomó la mano con delicadeza. No dijeron nada. Pero en ese gesto estaba todo, la aceptación, el futuro, la certeza de que, sin haberse buscado, se habían encontrado. El día del matrimonio fue sencillo, una ceremonia civil, íntima, sin cámaras, sin prensa, sin grandes discursos. Asistieron solo personas cercanas, trabajadores de la fundación, vecinos del barrio, una partera jubilada que ayudó a Carmen cuando Adrian nació. Nadie llevó trajes caros ni regalos ostentosos. Solo flores frescas, abrazos sinceros y lágrimas de quienes sabían lo que ese momento representaba. Alejandro no pronunció promesas eternas, pero sus ojos lo decían todo. Había recorrido el mundo buscando sentido. Lo había encontrado en una calle mojada, arrodillado ante una joven madre que no pedía nada y le dio todo. Carmen, con su vestido blanco sencillo, parecía más fuerte que nunca. No porque estuviera casándose con un ex magnate, sino porque estaba uniendo su camino con alguien que había elegido el amor por encima del poder. Adrian, de la mano de ambos, los llamó mamá y papá en voz alta cuando salieron del registro civil. Esa fue la única ovación que Alejandro necesitaba. Con el tiempo, fundaron más centros comunitarios,
Becaron a cientos de jóvenes, crearon viviendas dignas para familias vulnerables. No lo hacían por caridad, sino por justicia, porque sabían desde dentro lo que significa tener que pelear solo. Pero más allá de los logros públicos, su mayor conquista fue privada. Una vida compartida, un hogar tejido con respeto, un niño criado con ternura, dos adultos que sanaron sus heridas acompañándose. Alejandro nunca volvió a usar traje, nunca más pisó una sala de juntas. Su oficina era ahora una habitación luminosa con dibujos de Adrian en la pared, una cafetera modesta y una bicicleta apoyada en la entrada. Cuando le preguntaban si extrañaba su antigua vida, respondía sin titubear: no, porque lo había perdido todo, y en ese proceso lo había encontrado todo. Y cada vez que alguien le preguntaba por qué había hecho lo que hizo, él simplemente repetía la misma frase, con la misma convicción: porque toda niña merece vivir, y todo niño también.